Buenos días, esta es una clase del curso Capacitación en el manejo de bases de datos para el estudio de las ciencias biomédicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario, y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En la clase de hoy veremos cienciometría y nos concentraremos en tres bases: PubMed, SJR y Scopus. ¿Qué es la cienciometría? Bueno, es una ciencia que analiza la producción científica de investigadores, grupos de investigadores, institutos donde se realiza la investigación, midiendo su cantidad, calidad e impacto de los trabajos sobre la comunidad científica. Existen diferentes estudios que se dedican a este tipo de medición, pero nos basaremos en tres bases de datos para obtener alguna información. ¿Por qué es importante esta información? Porque en base a ciertos índices que se definen, podemos decidir o tomar cierta conciencia si un trabajo que estamos leyendo, donde hay cierta información, es confiable o no. Las bases con las que trabajaremos son PubMed, que ya la conocemos. Desde acá tenemos la dirección, SJR con su dirección de internet y la base Scopus. ¿Qué podemos medir en la ciencia? ¿Qué es de utilidad para un investigador o qué es de utilidad para una persona que se va a basar en resultados generados por la ciencia? Podemos medir varias cosas, pero podemos mencionar en primer lugar la calidad de la revista o el journal donde se realizó la publicación, la calidad de los investigadores que realizaron la investigación y la calidad de los países donde están los investigadores que hacen los trabajos. La información debe ser cuidadosamente analizada y no siempre la cantidad de información producida es medida de la calidad. Para ello nos centraremos en algunos índices que son bastante representativos y que en general nos indican de manera certera sobre las calidades de trabajos, investigadores, centros o países. Uno de los índices que utilizaremos es el factor H. Este índice se puede calcular para revistas de investigación, para investigadores e inclusive para países. Las definiciones de estos índices no son sencillos, pero lo que debemos saber es que cuanto más grande es el factor H, más impacto en la comunidad científica tiene el trabajo de un investigador en particular. El otro factor que veremos es el factor de impacto, que habitualmente se aplica para revistas y que da una idea de la cantidad de veces que los trabajos publicados en esa revista han sido citados por otros investigadores en trabajos de investigación. Por lo tanto, nos da una idea del impacto que tienen los trabajos de una revista sobre la comunidad científica. Los otros son los cuartilos de ubicación en un tema en particular y se calculan para revistas. Esto nos permite dividir en 4 cuartilos. El cuartilo 1 es cuando pertenece a un grupo de alto impacto e importancia en un área en particular, y el cuartilo 4 sería si pertenece a ese cuartilo de menos importancia en el área en particular. Si bien en algunos casos puede no serlo, en la gran mayoría de los casos se cumplen estas dos reglas. Cuanto más alto es el factor H, el investigador tiene más producción y mejor en la calidad de las mismas. El factor H da una idea de la cantidad de veces que sus trabajos son citados y es una medida personal. Por supuesto, como dijimos, y ya veremos en ejercicios en el desarrollo del tema, el factor H puede ser calculado también para revista y para países. Cuanto más alto es el factor de impacto,
que es una medida de una revista, cuanto más alto es el factor de impacto de las revistas donde están publicados sus resultados, más importante es el tema y mayor es la calidad del trabajo. El factor de impacto da una idea de la cantidad de veces que los trabajos de una revista son citados y es una medida de la calidad de la revista, pero no directamente de los investigadores que en ella publican. Podría ocurrir que una revista con un alto factor de impacto, que está indicando que sus trabajos son muy citados, un trabajo en particular no sea citado nunca y a pesar de eso tendría un alto factor de impacto. No pasa eso con el factor H. Comencemos el trabajo con las bases de datos de cienciometría. Supongamos que hemos encontrado entre las referencias que tenemos que analizar este trabajo de Metabolomic Fingerprint de varios autores. Y queremos evaluar el trabajo, queremos evaluar los autores. Entonces, muy bien, vamos a empezar nuestro trabajo con la base PubMed. Para eso podemos copiar el título y ingresar primero en la base PubMed. Bueno, muy bien, entonces comencemos con la base PubMed. Para esto, desde un navegador de internet, podemos directamente colocar acá PubMed y lo vamos a encontrar accediendo desde este sitio. También, por supuesto, podríamos hacerlo desde el buscador, desde la dirección https://pubmed.nsbi.nih.gov. Acá nos lleva a la página de inicio. Bueno, acá estamos haciendo una búsqueda muy direccionada a un trabajo. Una forma que podemos hacer es colocar parte del título y oprimimos Search. Acá nos muestra un listado. Es muy probable que si elegimos una parte abundante del título, extensa del título, la selección sea muy rápida. Acá, como podemos ver, es el primer trabajo que ha sido seleccionado. Si queremos verlo, hacemos clic sobre el trabajo y pasamos ya a una descripción propia del trabajo, donde tenemos un abstract y otra información. Este es un trabajo que tiene varios autores que vamos a analizar. Este trabajo fue publicado en la revista PLOS ONE en 2015 y tenemos acceso libre. Pero no vamos a ir por ahí porque ya sabemos. Vamos a centrarnos un poco en los autores y en la revista. Los autores, como regla general, siempre hay un orden. Ese orden se establece normalmente de común acuerdo entre los autores, pero como regla general el primer autor es quien más tiempo y trabajo le ha dedicado al descubrimiento que se publica, y el último, este es Sordoki, y el último, Dick, en general es el jefe del laboratorio, de la clínica o de donde se generó el trabajo, o es el que ha tenido el mayor aporte de ideas, o simplemente es el que ha aportado el dinero para que se realice. Ya vamos a trabajar un poco con los autores. Lo que vamos a ver un poco en la revista, si queremos conocer acerca de la revista. Un trabajo científico siempre puede ser publicado en cualquier revista, pero cuanto mejor es la calidad de la revista, obviamente ese trabajo va a lucir mejor y nos va a dar más puntaje también como investigadores. Entonces vamos a ver cómo se investiga un poco la revista. Acá, si vamos a la revista PLOS ONE y hacemos clic, se nos despliega un menú y podemos ir al la National Library of Medicine, el catálogo de la National Library of Medicine. Acá se nos despliega una serie de datos, el nombre de la revista, el título largo, el título corto. Acá hay una serie de datos que vamos a ir muy rápido. Cuándo empezó a publicarse, en el 2006, qué frecuencia, es una revista mensual. El país de publicación en Estados Unidos, cuál es el editor, el publisher, en qué idioma, en inglés, los ISBN y ISSN, que muchas veces son útiles, tanto para la revista electrónica como para los links.
Y acá tenemos los links a las revistas. Y tenemos mucha más información que podemos ver respecto a la revista. Vamos a ir primero ahora a la revista, podemos ir directamente desde acá. Acá llegamos a la revista, no al trabajo, sino lo que queremos ver cosas son respecto de la revista. Acá tenemos información, acá en Publishing tenemos si queremos realizar un envío de un trabajo, cuáles son las políticas de publicación y de revisión. Vamos a ir acá a About. Lo que nos interesa es la información del journal. En general todas las revistas tienen esta información distribuida de diferentes maneras, pero uno lo va a encontrar. Si elegimos esta revista para publicación, bueno, lo primero que tenemos que tener un poco de información sobre la revista. Acá tenemos un menú y todo es importante, pero nos vamos a centrar en algunas cosas clave. Por ejemplo, el scope de la revista. El scope de la revista es importante porque nos indica si nuestro trabajo puede ser publicado allí o no. El scope es cuál es la temática principal, qué cosas aceptan. Acá dice que PLOS ONE recibe investigaciones originales de las ciencias naturales, investigaciones médicas, de ingeniería, como también algunos trabajos relacionados a las ciencias sociales y humanidades. O sea, es una revista muy amplia, en general no es lo común, las revistas, los journals de publicación son con temática bastante más estrecha. Pero bueno, esto es importante, o sea que acá podríamos mandar prácticamente cualquier trabajo. Después, si bien todo es importante, nos vamos a concentrar en esto, el Journal Impact y la métrica de los artículos. Las revistas son medidas a través de una serie de índices como el factor de impacto, el factor H, que en general cuanto más alto es el número es porque esa revista es más leída, es más citada, es de mejor calidad. Entonces, si nosotros tenemos un trabajo, siempre aspiraremos al mayor índice. La mayoría de las revistas nos muestran los índices y en base a eso elegimos. Por supuesto, si el índice, el factor de impacto es muy alto, quiere decir que la revista es muy solicitada, y si nuestro trabajo, nosotros somos conscientes que no es un trabajo excesivamente bueno, que el descubrimiento no es excesivamente, la cosa no es excesivamente novedosa, quizás no vale la pena ni arriesgarlo. Vamos a ver qué dice. Acá dice, cuando vamos al impacto del factor, el factor de impacto dice que PLOS ONE no considera al factor de impacto algo confiable y útil para la métrica de los artículos. Entonces no publica su factor de impacto. En general las revistas sí nos van a dar un número que es un número positivo y ya sabemos que cuanto más alto mejor. Pero bueno, esta revista en particular no lo muestra. Después también otra cosa importante son las tasas para publicar, ¿no es cierto? Acá dice que PLOS ONE emplea diferentes modelos de negocios para la publicación como Open Access. Entonces, si nosotros vamos a publicar, normalmente no es barato publicar en las revistas, pero bueno, uno se tendrá que conectar en la revista o analizar esto para ver cuánto debe pagar. Sí, muchas revistas no cobran y quien paga es quien quiere leer. Las que se conocen como Open Access en general paga el autor y para leerlas es gratuito. Y hay algunas revistas que, las mejores de todas en general, no pagan ni el autor ni paga quien va a leer. Pero bueno, cada vez es menor la posibilidad. Entonces bien, sabemos que podemos acceder a información de la revista a través de los artículos que están en PubMed, siguiendo el catálogo de la National Library of Medicine. Y de ahí ir a la revista y centrarnos básicamente en el scope y en el factor de impacto. PLOS ONE no nos da mucha información. Respecto de los autores, PubMed no nos da mucha información, pero siempre algo valioso es. Por ejemplo, si nos centramos en el primer autor, Zordocki,
vemos que tiene un número 1. Si acá en la afiliación expandimos, el número 1 nos dice que pertenece al Departamento de Pediatría de la Universidad de Alberta en Canadá. Entonces, bueno, esto ya nos permite saber en qué unidad, en qué universidad trabaja, en qué instituto, lo cual ya habla un poco de la calidad del investigador. Pero veremos luego en otras bases qué información podemos obtener. Por supuesto, PubMed nos da no tanta información respecto de la métrica de la revista y los autores, pero sí nos da la información, como vemos acá, un abstract y en algunos casos como estos, básicamente que tenemos el texto. O sea que PubMed es un mecanismo de búsqueda de trabajos para obtener información sobre el trabajo en sí. Bueno, para evaluar la calidad de las revistas vamos a utilizar la base SJR. La página es www.simagojr.com. Vamos a ver qué tenemos acá. Esta base de datos es una base de datos de journal y países que nos organiza por ranking. Vamos a buscar acá la revista que estábamos analizando, PLOS ONE. Acá la tenemos. Acá nos ha seleccionado una sola, es la única que hay con el nombre PLOS ONE. Muchas veces si buscamos alguna revista puede ser que aparezcan repetidas o por nombres parecidos. Bueno, ingresamos a PLOS ONE y acá tenemos lo mismo que ya habíamos visto, el país de publicación, el área, como vimos, multidisciplinarias, y acá nos da el H-index. El H-index es un número que nos indica en cierta medida la cantidad de trabajos que han sido citados, y no vamos a detenernos mucho en el cálculo. Lo que sí sabemos es que cuanto más grande el H-index, mejor. Muy bien. Después acá tenemos los datos que ya habíamos visto. Vamos a ir cerrando algunas ventanas. Acá tenemos el scope, que es lo mismo que habíamos visto en la página. Entrar por este lado es mejor porque Simago recopila información de la revista, pero no es el dueño de la revista, entonces es bastante más objetivo para obtener información. Y acá tenemos una parte importante, estos se llaman los cuartilos de la revista. Normalmente una revista está dividida en temas, por ejemplo, agricultura y ciencias biológicas, bioquímica, genética y biología molecular, medicina y multidisciplinario. Si nos posicionamos sobre estos cuadrados, vemos que dice Q1. Los cuartilos pueden ser Q1, Q2, Q3 o Q4. Cuanto más Q1 sería la mejor calificación para la revista. Entonces lo que vemos acá es que en todas las áreas, incluyendo el área multidisciplinaria, esto pertenece a Q1, que sería el primer cuartilo, lo cual nos está indicando que la calidad de la revista es bastante buena. Y esto nos permite analizar también un poco el cambio. A partir del 2019 empezó a ser una revista más multidisciplinaria y no solo concentrada en 3 temas como estaba acá. Y acá tenemos una parte interesante que son las gráficas. Yo diría que la más importante es esta que dice SJR, que en otro lado lo vamos a encontrar como Impact Factor o factor de impacto. Bueno, acá se llama SJR. SJR, factor de impacto, cuanto más alto mejor. La revista, recordemos, se había creado en el 2006, obviamente su factor de impacto era bajo, y rápidamente creció llegando a un máximo a los pocos años de 2,7, el año 2010. Pero de ahí empezó una paulatina, progresiva y constante declinación en el índice de impacto, llegando a 0,85. Es decir, quienes publicaron en el año 2010 tienen una publicación con 2,7, en cambio acá tenemos 0,85. Entonces, esto es importante para los investigadores y personas de la ciencia, porque los investigadores son evaluados luego por sus publicaciones en qué factor de impacto. No es lo mismo haber publicado en un
journal con 2,7 haberlo publicado en un journal con 0,85. Y esta otra gráfica, hay varias gráficas, nos vamos a centrar en estas. Esta gráfica es el total de documentos publicados. Acá vemos que en el año 2013 llegó a aproximadamente 31.000 trabajos en un año. Probablemente la aceptación de mayor cantidad de trabajos ha hecho que el índice de impacto baje, porque este índice de impacto se calcula en función de las veces que se citan los trabajos en otros trabajos científicos. Entonces acá vemos una evolución interesante, es como que de entrada alcanzó un factor alto, pero luego empezaron a aceptar muchos trabajos, eso condujo a que el factor caiga, y como el factor cayó, los investigadores ya dejaron de tener tanto entusiasmo en publicar acá, y por eso la cantidad de publicaciones decreció, apareciendo llegar a alcanzar un valor relativamente constante de no poco, son 20.000 trabajos en un año. Entonces estas son cosas muy interesantes que uno, además de saber si la revista está de acuerdo con el tema que nosotros trabajamos, si es gratuita o tenemos que pagar, y si tenemos que pagar, si lo podremos pagar, debemos fijarnos en estos temas, porque como investigadores seremos evaluados a través del impacto de nuestro trabajo, que se evalúa por el impacto de las revistas. Bueno, entonces recordemos, estuvimos viendo PLOS ONE, había alcanzado un factor de impacto de aproximadamente 2,7, todo era Q1, y hay un H-index de 3,67. Vamos a ver una revista Floride. Floride, justo la que queríamos. Una revista de Nueva Zelanda. Vamos a ingresar. Acá tenemos Floride, lo mismo que con la otra. Ya pues notamos una diferencia. El H-index es 48, cuando PLOS ONE tenía un valor de varias centenas. El país, los temas de publicación, como podemos ver acá, son una gran cantidad, y el publisher es la Sociedad Internacional de Investigaciones sobre el Fluoruro. A diferencia de la otra, que era muy interdisciplinaria, esta es concentrada en un solo tema. Los datos de costumbre, como dijimos, y acá tenemos el scope, como vemos que publica trabajos revisados sobre agricultura, analítica, bioquímica, de aspectos relacionados a los fluoruros orgánicos e inorgánicos, como dijimos, muy específica. Acá hay un detalle interesante, este journal no contiene publicidad, porque es un journal que depende de una sociedad científica, en general ocurre así. Vamos a ir a ver los cuartilos, recordemos todos los otros eran verde, en Q1, estos son, como podemos ver, en algunas áreas como en agricultura Q2, en algún año llegó a Q3, en otras áreas como en bioquímica es Q4. Es un journal que viene bastante antes, 1999, y ha mantenido ese comportamiento en segundo, tercero o cuarto cuartilo. Es decir, podríamos decir, bueno, es una revista de menos impacto que PLOS ONE, pero es mucho más específica. Y después, bueno, como vimos hoy, este SJR, que es el factor de impacto, y el número de documentos publicados. Recordemos acá el factor de impacto, como podemos ver, en el año aproximadamente 2017 llegó cerca de 0,5, luego también decayó, aunque la cantidad de trabajos se mantiene relativamente constante, entre 30 y 60 por año, a diferencia de 20.000 a 30.000 que tenía PLOS ONE. Entonces, bueno, estas son medidas importantes a tener en cuenta, y no dejar de ver la cuestión del costo de publicación, porque tenemos que recordar que en las Open Access, esta revista, esta Floride específicamente, no es paga,
podríamos encontrarlo probablemente en información sobre la revista. Las tasas de publicación normalmente son muy altas, pueden andar entre 2.000 o 3.000 euros por trabajo publicado, y entonces, bueno, muchas veces acceder a una revista no paga, aunque tenga un H-index más bajo, es una buena posibilidad. Bueno, continuando con la página SJR, vamos a ver otras cosas. Recién buscamos revistas y las analizamos, pero acá tenemos un ranking de journals. Hacemos clic acá tenemos un ranking completo, donde están todos los journals ordenados por factor de impacto decreciente. Acá tenemos el nombre del journal, si hacemos clic podemos tener detalles, pero lo más importante acá tenemos el factor de impacto y su H-index. Después, por supuesto, el número total del documento, etc. Entonces, fíjese que el H-index y el factor de impacto puede no coincidir. O sea, en general lo que se mira más es el factor de impacto. Este tiene un factor de impacto de 56,2 con un H-index de 182, mientras que la revista Nature Review tiene 33,2 de 452. Entonces, de esta manera podemos hacer un rápido análisis de la revista. Por supuesto que si nosotros estamos intentando publicar, tenemos que ver un poco que se ajuste a nuestra temática. Entonces acá podemos elegir las áreas. Acá, por ejemplo, agricultura. Entonces, bueno, nosotros hicimos es un trabajo de bioquímica, por ejemplo. Luego seleccionamos acá categorías, también, bueno, el mismo. Y por regiones, a lo mejor decimos, bueno, queremos publicar en Latinoamérica. Y tenemos algunos detalles más. Entonces, acá tenemos los journals que nos aparecen. Por ejemplo, Biomédica, Acta, que vemos que son journals de un índice de impacto de 0,2, mucho más bajo, y que pertenecen al cuartilo 3 y cuartilo 4. Supongamos que eliminamos esta categoría, entonces nos seguimos manteniendo en Latinoamérica y para bioquímica. Entonces, bueno, acá tenemos una serie de revistas. Recordemos, los factores de impacto más altos andaban alrededor de 30, 40, 50, y estos son journal de 0,5, que no son para nada despreciables lograr publicar. No hay que engañarse con esto. La publicación de un trabajo nunca es un trabajo sencillo ni fácil de concretar, aun cuando el índice de impacto sea bajo. Otra cosa que podemos investigar acá es el ranking de países en ciencia. Eso, supongamos que somos investigadores y queremos emigrar del país a hacer ciencia en algún otro país, nos convendría conocer cómo son el resto de los países. Entonces, bueno, acá tenemos ranking de países y acá tenemos los diferentes países por la cantidad de trabajos científicos publicados. Tenemos Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, Japón, donde tenemos la cantidad de trabajos y el H-index de cada país. Y acá la cantidad de citas por documento, que es aproximadamente como si fuera un factor de impacto. Lo que podemos ver es estos números son realmente impresionantes. Si buscáramos, por ejemplo, recordemos el H-index de Estados Unidos, 2700. Si buscamos Argentina, acá está Argentina, está en el puesto 41, tiene un H-index de 510, cuando Estados Unidos tiene, como vimos, 2700, o sea, 5 veces menos. Entonces, bueno, en general estos números de H-index, cantidad de trabajo publicado, nos están indicando qué inversión en ciencia hay, tanto de la parte estatal como privada, y entonces también cuáles son nuestras posibilidades. Por supuesto, cuando los H-index son más grandes de los países, lo mismo que cuando los H-index son más grandes de la revista, es más difícil
publicar en esa revista porque son muchos los interesados, y lo mismo pasa con los países. Si el H-index de un país es grande, es probable que muchos investigadores y científicos intenten ir a trabajar ahí porque tanto las condiciones laborales como las posibilidades científicas son más importantes. Continuando con cienciometría, nos concentraremos ahora en la base de datos Scopus. Esta base de datos la vamos a utilizar fundamentalmente para obtener información sobre la medición de calidad de producción de investigadores. Muy bien, entonces hemos analizado algunos aspectos de la revista, entrando por la National Library of Medicine o bien por simago.journal.com, que nos dan un poco la calidad de la revista y la podemos comparar con otras revistas. Vamos a concentrar ahora en los autores. Como dijimos, en general el primer autor es un joven trabajador que lleva adelante gran parte de las tareas de trabajos experimentales, mientras que el último en general es el jefe, es lo más común. Entonces, bueno, vamos a tomar los nombres de los dos. Sordoki, BN, son sus iniciales, y Dick es JRB. Entonces vamos a empezar con Sordoki. Para investigar los autores, tenemos una base de datos que no es completamente abierta, pero sí tenemos cierto acceso, que es www.scopus.com. Acá entramos a Scopus, no vamos a tener acceso a todo, pero sí lo que queremos. Y acá tenemos Author Search. Acá vamos a poner, entonces, dijimos, es Sordoki BN. Sordoki B.N. Y buscamos. También podemos buscar por alguna otra, por la afiliación, por el ORCID, pero vamos a buscar simplemente por el nombre y apellido. Acá encontramos Sordoki BNM, tiene uno más. Como habíamos visto, el trabajo anterior era de la Universidad de Alberta, acá no parece trabajar, pero bueno, ya nos aseguraremos si es quien estamos. No hay otro en la lista, así que es probable que lo sea. Para ver su métrica, hacemos clic sobre el apellido y acá nos da la información a la que podemos acceder, bastante limitada, pero para medir a los investigadores es quizás más que suficiente. Tenemos que tiene 58 documentos publicados y un H-index de 28. Podemos hacer acá una listita para ir comparando. Entonces, Sordoki tiene documentos publicados 58 y un H-index de 28. Recordemos que estos números cambian cada vez que haya una publicación, una cita, y las citas de sus trabajos, que no son pocas, 2613. Acá tenemos de los documentos, podemos ver que están indicados los 58 documentos publicados y la cantidad de citas que han tenido. Por supuesto, están ordenados, estos son de 2024. Si quisiéramos asegurarnos si Sordoki, el trabajo que estábamos viendo era del año 2015, entonces si acá lo tenemos, pues que puede ser que no estén todos, no están todos. Si estuviera el del 2015, lo podríamos validar, si es porque figuraría en este listado. A veces cuando es un trabajo más antiguo no podemos acceder. Por supuesto, si uno paga por la base de datos, puede acceder a toda la información. Muy bien, entonces acá tenemos el caso de Sordoki. Vamos a analizar ahora el último. Como siempre decimos, el primero es el que más trabaja, puede ser un becario, puede ser alguien, digamos, que está realizando todas las tareas, y en general es un investigador iniciado, y el último en general es el director, que por cuestiones lógicas debería tener una mayor calidad de investigación. Entonces vamos a buscar a Dick JRB. Vamos a buscar Dick y acá J.R.B.
Acá encontramos Dick JRB de la Universidad de Alberta. Este sí estamos bastante seguros porque el trabajo, como figuraba acá, posiblemente es del director y figura Universidad de Alberta. Entonces no hay otro en la lista que podríamos dudar. Entonces vamos a ver este investigador qué valores tiene. Dejémoslo, tiene 300 documentos publicados, un H-index de 85 y 22.858 citas. Si vamos acá a nuestro listado, acá lo ponemos a Dick, entonces documentos tiene 300, H-index tiene 85 y citas tiene 22.858. Podemos ver claramente la diferencia, lo que decíamos. El primer autor tiene una muy buena cienciometría, una buena métrica, digamos, respecto a su producción, 58 documentos, pero el último tiene 300. El H-index es 58, tiene 85. Y la cita acá son 2.600 contra 22.800. Esto habitualmente ocurre de esta manera. Es decir, siempre los más trabajadores van al principio y luego con el tiempo, si uno siguiera, por ejemplo, a lo largo de los años el trabajo de Sordocki, va a ver que esto va a ir cambiando y a su vez también va a ir cambiando su posición. Posiblemente ya no sea más el primero, en algún momento llegará a ser el último. Eso nos estará indicando seguramente que ya ha accedido a cargos directivos de algunas instituciones de investigación.